Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, político, escritor, orador de orden de hoy, Día de Libertades, hermano en Chávez y de la Vida, Ernesto Villegas, jefe del gobierno del Distrito Capital, también un hombre de verdades y de palabras, periodista que siempre enarboló la voz de los que en el pasado no tenían voz. Ciudadano Nahum Fernández, presidente del Consejo Municipal de Caracas. Hermanos diputados, Jesús Farías, Juan Carlos Alemán. Hermanos concejales y concejalas de la Municipalidad de Caracas, directores de la Alcaldía de Caracas. La historia y sus tiempos circulares, el ritmo circular de la historia. Hace 205 años, pocas personas, pocos historiadores, pocos futurólogos podían predecir que por estos rincones, uno de los más apartados rincones de las posesiones que el Imperio Español tenía en este continente, surgiría un grito de libertad, un grito de independencia, de algún modo solapado con algunos argumentos relacionados con los aprietos en los que Napoleón tenía sumido al Imperio Español y al rey Fernando VII. Desde el primer momento el grito de hace 205 años era un grito que tenía la flecha del tiempo dirigida hacia la búsqueda de independencia, de soberanía, de autonomía, como bien dijo Miguel Ángel en sus esclarecedoras y precisas palabras. Pocos pensaban que de este apartado rincón, de esta capitanía general, no éramos virreinato como era el virreinato de la Nueva Granada, o de Lima, o de Cuba, o de Santa Fe. Éramos una pequeña capitanía general. De esta pequeña capitanía general surgió un grito que fue mucho más allá que unos grandes cacaos pidiéndole al señor Emparan un Jueves Santo que se retirara del mando. No, fue una verdadera rebelión. Los pardos, los criollos, los negros, los indígenas se levantaron igualados como son y ocuparon todos los espacios de esta pequeña ciudad de Caracas. Y apenas un año después, el 19 de abril de 1811, Miranda haría la travesura de vestir a nuestros pardos, a nuestros indígenas, ya con los colores de la bandera tricolor, y lo soltó por las calles de Caracas gritando libertad, gritando independencia. La historia y sus ritmos circulares. De ese grito, de esos vientos de libertad que se respiraron desde el mismo 19 de abril de 1810, surgió la independencia, la libertad de todo un continente. Adivinen a dónde se fue Emparan después que lo sacamos de aquí, a Filadelfia. Y desde Filadelfia le escribió una carta a el rey de España exigiéndole una respuesta frente a la afrenta que había sufrido el Imperio Español en manos de unos cuantos pobres diablos, así los llamaban en esos días de 1810. Esos cuantos pobres diablos después fueron muchos pobres diablos. Y esos cuantos pobres diablos salieron andrajosos de esta frontera y recorrieron lo que ningún ejército ha recorrido jamás, pero no para sojuzgar otros pueblos, no para conquistar otros pueblos, sino para merecer el título más honroso que haya conocido ejército alguno, el título de ejército libertador. Revisen en la historia del mundo entero, en la historia universal, ¿qué ejército ha merecido ese título? Ningún otro. Solamente nuestro ejército libertador, porque ha sido el único ejército que ha recorrido ingentes cantidades de kilómetros de la geografía de un continente entero, pero no para sojuzgar a otros pueblos, sino para sembrarlos de libertad, de autonomía y de soberanía.
la historia y sus ritmos circulares. Toda esa gesta, que no es otra cosa que ejemplo, trató de ser acallada, trató de ser adormecida, trató de ser torcida. Y después de tanta luz, y después de tanta vida, y después de tanta gloria, nuestros pueblos quedaron sumidos en una especie de adormecimiento tal que hasta el mismo poeta Neruda se preguntaba desesperado: ¿eres o no eres o quién eres, Padre? Y convirtiendo a Bolívar a todo un pueblo dormido, advirtió: algún día despertaré. Algún día, cada 100 años, cuando despierte mi pueblo. Justamente en unos días en que el continente americano, sojuzgado, sometido a la acción del imperio más brutal que haya conocido la historia de la humanidad. Ese sí, una verdadera amenaza, no inusual, es una peligrosa amenaza hace muchos años, no para nuestro continente, no para nuestro país solamente, para toda la civilización humana. Una de las evaluaciones que hacen en estos momentos de los más importantes científicos del mundo, de la física, estudiosos del espacio-tiempo, estudiosos de las características de las civilizaciones, señala que la principal amenaza para la especie humana la conforma una acción bélica atroz, utilizando la fisión del átomo como instrumento bélico. No es Venezuela, este pequeño país de paz, de concordia y de libertad, quien tiene esa capacidad, quien tiene esa potestad. La verdadera amenaza a la especie humana y a la civilización humana la conforma la instrumentación de sistemas económicos y sociales que promueven, que generan de manera exponencial pobreza, sufrimiento en millones y millones de habitantes de este planeta. La verdadera amenaza para la civilización humana la conforma la degradación de nuestro ambiente, la manipulación de nuestro ambiente para obtener beneficios geoeconómicos y para obtener beneficios puramente crematísticos. De una manera casi psicótica, la acción del imperio amenaza incluso al mismo imperio, porque el día, Dios no lo quiera, ocurra que esas amenazas se conformen en una realidad, no va a quedar nadie para escribir la historia. Es una amenaza contra la civilización humana. Esta sí, usual y ya ordinaria. Tenemos que vivir con una amenaza que no hemos conformado en modo alguno los pueblos libres de América. De algún modo sí, somos una amenaza inusual y extraordinaria a los designios de ese imperio. Yo no escuché a ningún presidente norteamericano decir en la década del 70 que éramos una amenaza para el imperio norteamericano. No, éramos una colonia del imperio norteamericano. Jamás la escuché en la década del 80. Jamás vi a un presidente o un vicepresidente, un secretario de Estado, un subsecretario de Estado dar una declaración con los miles de muertos en el Valle, en Guarena, en Guatire, en el 23 de enero, el 27 y 28 de febrero de 1989 y el 1 de marzo de 1989. Muy por el contrario, celebraron y aplaudieron las medidas económicas asesinas que instrumentara el gobierno de Carlos Andrés Pérez contra el pueblo de Venezuela, amparado en una solicitud de apoyo a esos asesinos de pueblos que se llaman Fondo Monetario Internacional. Y que me perdone, yo sé que Jesús es de los economistas de los de aquí, de los que ponen el acento en el hombre, como decía Vicente Huidobro. Pero un profesor mío de medicina decía, bueno, es verdad, un médico con una mala política, con una mala praxis puede matar a un paciente, pero un economista con una mala praxis puede matar poblaciones enteras. Y eso es lo que hacía el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que hicieron todos esos que ahorita están en Harvard y en Estados Unidos hablando mal de la revolución bolivariana y del gobierno del presidente Maduro. Esos son los economistas que instrumentaron el paquete de medidas económicas que aumentó la mortalidad materna, que aumentó la mortalidad infantil, que aumentó el hambre, que aumentó la desnutrición,
que aumentó la desesperanza, que aumentó la tragedia que vivimos los venezolanos y las venezolanas en la década del 80 y en la década del 90. La historia y sus ritmos circulares. La verdadera amenaza inusual y extraordinaria para cualquier imperio es el conocimiento de la historia. Por eso el señor Barack Hussein Obama veía con tanta preocupación a los líderes de todo el continente, mostrándole que ya no somos cachorros del imperio español, como diría Rubén Darío en uno de sus poemas, ni somos cachorros de imperio alguno. Por eso la preocupación del señor Barack Hussein Obama respecto a la historia. Alguien dijo alguna vez, quien no conoce la historia o quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo que ocurrió en Panamá los días 10 y 11 de abril de este año 2015, ese suceso histórico de la Cumbre Iberoamericana de Panamá, refleja lo que el mismo señor Obama dijo en esa cumbre, que no le importa la historia y que no conoce mucho de la historia, y hasta celebró, yo creo que de una manera sarcástica, que los líderes latinoamericanos fueran allí a enseñarle historia. Si hubiera conocido la historia, no se hubiera atrevido a firmar el infame decreto. Si hubiera conocido la historia, no hubiera avalado, no hubiera amparado, no hubiera permitido que sus agentes aquí en Venezuela hayan sometido a un gobierno electo por el pueblo de manera democrática, de manera prístina, de manera constitucional, a todas las agresiones, a todos los ataques. Bien lo decía nuestro presidente Maduro el día de ayer. No nos han dado cuartel. La historia y sus ritmos circulares. Nosotros tampoco les daremos cuartel porque somos tercos, somos tenaces, somos gente libre. Tenemos en la sangre que corre por nuestras venas el ejemplo indómito de nuestros abuelos libertadores. No les vamos a dar cuartel y seguiremos construyendo paz, democracia y seguiremos construyendo una sociedad de igualados y una sociedad de justos. Hace poco murió un gigante tierno de nuestra vida, no solo de nuestras letras ni de nuestras ideas, de nuestras vidas. Eduardo Galeano, si preguntáramos a cada uno de nosotros, cada uno tiene su anécdota particular, personal con Galeano. Ernesto cuando lo entrevistó, o cuando se tomó un cafecito con él, Jesús en alguna reunión, en algún foro, Miguel Ángel discurriendo acerca de las ideas de Eduardo Galeano. Es más, todas y todos tenemos anécdotas de Galeano a todo lo largo de nuestra historia. La primera vez que Memorias de Fuego llegó a nuestras manos y la leímos con fruición y nos asombramos de la precisión de esas balas de plata, como llamaba Chávez, con las que Galeano desnudaba imperios y mentiras. La lectura concienzuda de las venas abiertas de América Latina. El regalo que hiciera Chávez un día de febrero, también en una cumbre, al mismo señor Barack Hussein Obama, de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Yo recuerdo un día, una madrugada, la madrugada del 16 de agosto del año 2004. Galeano había sido invitado por el Consejo Electoral junto a este señor Gaviria, que fue presidente, que creo que forma parte del club de expresidentes desempleados, que habían sido invitados como observadores del evento electoral del referendo revocatorio. Y yo recuerdo ese gigante llegar en la madrugada cuando los rectores convocamos a los observadores y les mostramos los resultados de ese referendo donde el presidente Chávez le había sacado 20 puntos a la intención de revocarle, 20 puntos de ventaja a la intención de revocarle por parte de la oposición venezolana. Y Gaviria, esto quizás no se haya dicho nunca, Gaviria trató de ripostar, trató de hacer unos comentarios balbuceantes acerca del resultado electoral. Y Galeano, con esa voz profunda que tiene todavía, le dijo, cállese, ya el pueblo de Venezuela habló.
Galeano tiene un texto hermoso que si se diera el caso de que el señor Barack Hussein Obama no leyera el libro que Chávez le regalara sobre las venas abiertas de América Latina, no sería mala idea que en algún encuentro futuro el presidente Maduro le regalara también Memorias del Fuego para que el presidente Obama vaya haciendo su pequeña colección, su pequeña biblioteca de obras de Eduardo Galeano. En Memorias del Fuego, él dice de entrada: yo fui un pésimo estudiante de historia. Las clases de historia eran como visitas al Museo de Cera o a la región de los muertos. El pasado estaba quieto, mudo. Nos enseñaban el tiempo pasado para que nos resignáramos, conciencias vaciadas, al tiempo presente. De allí todo lo que yo creo que fue un aparato de guerra psicológica e histórica brutal. El fin de la historia, Fukuyama, no, Bolívar estaba desfasado de su tiempo. Y hubo una época en que aquí la derecha y la izquierda opinaban lo mismo de Bolívar. Y hubo una época en la que sentirse bolivariano, sentirse imbuido de la gloria de nuestros libertadores era considerado como démodé. Tuvo que venir Chávez a recuperar el alma que nos habían robado, a decir, el fin de la historia, la imposición del neoliberalismo salvaje. Ahorita es que nace la historia del siglo XXI y nació precisamente aquí. El siglo XXI, la historia de las revoluciones del siglo XXI nacieron con Hugo Chávez y la revolución bolivariana.